Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. A ver, está cargando ahora la gente que estaba en la sala de espera. Cuando deje de cargar, comenzamos el seminario web. Bueno, pues bueno, más o menos, seguro que se va a ir uniendo gente en los próximos minutos, pero bueno, podemos ir empezando. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo evento de la Fundación Innovación Bankinter. Mi nombre es José Carlos Huerta, soy el director del programa Startups de la Fundación y hoy tengo el placer de presentar este café con emprendedores con Jaime García, CEO y cofundador de Cenova, empresa que nace para digitalizar y simplificar la gestión energética en grandes carteras inmobiliarias. Un placer contar esta tarde con Jaime. ¿Qué tal estás, Jaime? Muy bien, bueno, lo primero, súper agradecido, José Carlos, oye, de que nos des un pequeño espacio para contar nuestra historia, que yo creo que siempre viene bien contarla y que la gente nos conozca. Totalmente, siempre es positivo, ¿no? Contar lo que se está haciendo desde una empresa, desde una startup, porque compartiendo los conocimientos siempre se ayuda a crecer a otros y después porque es importante darse a conocer. Por supuesto, por supuesto. Y siempre empezamos con la misma pregunta. Cuéntanos brevemente qué estudiaste, dónde has trabajado y qué te llevó a emprender Cenova. Muchas veces vemos que de todos esos miembros, de cómo empieza la carrera profesional, después se queda mucho más claro el camino en cómo desemboca en el emprendimiento. Bueno, yo estudié ingeniería de minas en la Politécnica en Madrid. De hecho, yo sigo muy ligado a la escuela porque doy clase ahí durante un mes al año y demás. A mí es un espacio que me gusta mucho en general la docencia y demás. Supongo que me viene de familia porque mi padre, mi abuelo, pues los dos han ejercido y pues no sé, supongo que hay una parte que viene de ahí. Mi último año de carrera estuve en Estados Unidos. Yo era hiper fan del petróleo, ¿vale? Pero hiper fan. Y luego fui a Estados Unidos y me di cuenta que era un poco más fan de los euros que del petróleo. Volví a España, empecé a trabajar en Deloitte, en el departamento de energía, y estuve ahí como 2 años aproximadamente, y ahí me fichó mi antiguo jefe para montar Mipgas. Mipgas es el exchange, digamos, el equivalente a BME, ¿no? Donde se negocia todas las acciones. Pues ese sería BME, pues Mipgas es el equivalente, pero en gas natural, ¿vale? Y había que montar el mercado desde cero, había una parte de pues, estructurar los productos, de regulación, un proyecto chulísimo. Y yo estuve ahí algo más de 3 años y medio y la verdad es que aprendiendo un montón y demás. Eh, a finales del 19 yo me mudaba de casa eh, y es ahí cuando empieza todo un poco alrededor de lo de Cenova, ¿no? ¿Por qué empieza en ese momento? Yo me mudo de casa y tengo un montón de problemas a la hora de cambiar la titularidad de la luz, del agua, porque la inmobiliaria pues me dio un dato que no era, cambié la luz de otra persona, bueno, tuve un lío y, y yo llegué un poco a la conclusión, ahí pues sería octubre, noviembre del 19, en el que digo, ostras, si yo que más o menos algo sé del mundo, ¿no? Pues yo qué sé, tenía algo de formación universitaria y luego me dedicaba al mundo de la energía. Digo, joder, si yo tengo este problema, tiene que haber un montonazo de gente mudándose de casa con millones de problemas y las inmobiliarias tampoco tienen ninguna solución para esto, ¿no? Eh, entonces, pues, no sé, me lié la manta a la cabeza y empecé a vender algo que en ese momento no tenía. Bueno, la primera inmobiliaria que vendí fue la que me mudó a mí de piso, de hecho. Eh, y le vendimos el servicio en ese momento de cambio de titularidad de contratos, que tampoco teníamos nada por detrás, evidentemente, el que era yo Había mucha cambiando al manualidad, teléfono. ¿no? Mucha manualidad era, yo por el día vendía, ¿no? A las inmobiliarias que estaban cerca de mi barrio y por la noche, pues hasta que cerraba el call center de los Endesa, Repsol y demás, hacía los cambios yo por teléfono Ujú. en ese momento. Bueno, he de decir que ese problema yo también lo he vivido y hace relativamente poco también he tenido un cambio de luz y no he acabado aún con los problemas. Está siendo dramático también. Así que me siento muy Pues, identificado con lo que has dicho. Y pues de ahí viene. como punto de partida aquí, porque ya has contado un poquito lo que hacéis en Cenova, ¿no? ¿Nos puedes explicar para que todos tengamos un mismo punto de partida qué es exactamente lo que hacéis en Cenova? Sí, digamos que esto es con lo que empezamos, ¿no? Pero Cenova a día de hoy resuelve el end-to-end de cualquier
problema relacionado con la energía, ¿vale? ¿Qué quiere decir cualquier problema relacionado con la energía? Dentro del espacio energético, pues normalmente si yo te digo un problema relacionado con la energía, pues tú lo asocias a, pues en este caso, ¿no? Un problema administrativo que tú has tenido por un papeleo peor o mejor hecho, y luego, pues el buscar el mejor precio en este sentido, ¿no? Nosotros, que solo nos dirigimos a empresas, bueno, es un negocio 100% B2B de un determinado tamaño, ¿no? Pues de mid-market hacia arriba surgen una serie de problemas que van más allá de lo que nosotros como usuario podríamos imaginar, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues nosotros vendemos a grandes grupos inmobiliarios que tienen cientos de alquileres al mes, que no solo tienen que realizar cientos de cambios de titularidad, sino que tienen cientos de facturas, por ejemplo, que hay que conciliar cada mes, tienen que realizar un presupuesto energético, tienen que a la vez realizar un tender, tienen que a la vez reportar sus consumos a nivel de ESG, tienen a la vez que identificar las medidas de eficiencia energética necesarias para optimizar su portfolio, por ejemplo. Todo ese, digamos, espectro de problemas surgen cuando coges un tamaño y un volumen determinado. Y nosotros solucionamos esos problemas a dos tipologías de empresas. A lo que comentaba antes, a empresas dentro del mundo de real estate con un determinado tamaño, ¿no? Tiene que ser pues entre un asset manager mediano y grande y luego pues grandes cadenas o grandes puntos de suministro del mundo que nosotros llamamos comercial, que para nosotros es todo aquello que está fuera del espectro de real estate, ¿no? Ujú. ¿Y en qué momento te diste cuenta que la gestión energética era un problema estructural y no solo operativo? Pues yo creo que debió de ser como en el 23 más o menos, entre el 23 y el 24, más a finales del 23, ¿no? Nosotros, sucede una cosa, nosotros ten en cuenta que empezamos en el 20 con todo lo que tiene empezar una empresa en el 20, que para Con todos el COVID. aquellos que, claro, para todos aquellos nosotros pues vivimos una travesía del desierto durante todo ese año, ¿no? Y, oye, para nada nos avergonzamos, yo creo que nos ha hecho pues la empresa que somos hoy y nos ha dado cierta resiliencia y fortaleza que nos ha permitido seguir, ¿no? Y realmente cuando empezamos a escalar bien el modelo es en el 21 y en el 22, ¿no? ¿Y qué modelo escalamos? Escalamos lo que yo te he contado al principio, el vender a inmobiliarias muy pequeñas o medianas el servicio de cambio de titularidad de los suministros de agua, luz y gas para sus clientes, ¿vale? Este problema solo soluciona el problema administrativo. El 22 ya fuimos vendiendo a clientes algo más grandes y fueron ellos los que nos despertaron el que la gestión energética es algo más complejo, ¿no? Porque nos metían en la caja de, oye, estos son los de la luz, ¿no? O los que nos arreglan cosas de la luz. Entonces nos empezaron a decir, oye, tienes que conciliarme las facturas, porque tengo aquí un montón de facturas que están a mi nombre y tengo miles de cargos bancarios al mes sin conciliar. O nos empezaron a decir, oye, para este portfolio que tengo yo aquí, tienes que encontrarme la mejor tarifa. Y encontrarme la mejor tarifa en el mundo B2B no es meterte en Rastreator y ya está, ¿no? Sino que pues hay una serie de parámetros y de condiciones de mercado que tienes que conocer para dar la mejor oferta. Y fue en ese momento, yo creo que a raíz de identificar los problemas de los clientes grandes que teníamos en ese momento, lo que nos despertó el decir de, ostras, en el mercado cuando hay un tamaño determinado, esto no va solo a cambiar contratos, empieza a haber una complejidad amplia en este sentido. Ujú. Porque cuando pensamos en este tipo de clientes, promotoras, fondos, socimis, etcétera, eh, todos pensamos que es algo que, bueno, que lo tienen atado, ¿no? Que es un proceso que lo tienen muy interiorizado, que es operativo y que es su día a día y al final que lo tienen muy pulido. ¿Qué es lo que más te sorprendió cuando estuviste hablando con los primeros clientes de este tipo? Bueno, o sea, aquí sorprenden un montón de cosas, ¿eh? Pero sorprenden tanto en el mundo de real estate como, yo qué sé, pues nosotros tenemos clientes que son pues entidades bancarias o pueden ser grupos de restauración, supermercados, ¿vale? A los que también les llevamos toda la gestión. Cada uno pues tiene su punto de sorpresa, ¿no? Lo primero, dentro del mundo de real estate,
te sorprendería ver como la cantidad de pocas personas que realmente luego manejan miles de alquileres, que luego lo piensas y digo, "Ostras, esta gente está mudando a miles de personas al año y es un grupo reducido, pues menos de 2 decenas, ¿sabes? O sea, muy, 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 muy poquito, ¿no? Ujú, Eh, Ellos, para mí, mi sorpresa es que su parte core, ¿no? La tienen bastante bien trillada, pero luego todas las cosas que van siendo eh, tangenciales al negocio, pues se le van escapando y yo creo que por eso en el mundo PropTech han ido surgiendo soluciones que ayuden en la parte complementaria. Véase, oye, pues todo, empresas tipo Aquiles y demás, con todo el tema de gestión de llaves, pues empresas como nosotros para la gestión de suministros, empresas a nivel de la gestión de los seguros, etcétera, ¿no? Digamos que el mundo PropTech ha ido arreglando las pequeñas cositas tangenciales que no son core y que tienen pues, menos trabajadas, sinceramente, desde las grandes corporaciones, para que acaben dando, sumando todas esas pequeñas soluciones, pues una propuesta de valor bastante buena para sus clientes. ujú. Y empezasteis con agentes inmobiliarios, con pequeños agentes inmobiliarios. ¿Cómo fue ese pivotaje del B2B2C desde agentes inmobiliarios a cliente final a después ir ya a grandes tenedores inmobiliarios? Pues al principio o sea, nos dio bastante vértigo, si somos sinceros. Ten en cuenta que nosotros, pues eso, íbamos, y si tú te coges el mapa, para empezar, ¿no? Tú coges el mapa oye, las transacciones, ¿dónde están? ¿No? ¿En qué lado están? El 90% de las transacciones están en el lado de, pues, en ese long tail de pequeños agentes inmobiliarios. Y los grandes grupos, pues tienen el otro 10%. Y nosotros, pues estábamos surtiendo un montón, en este caso ya de nuestro producto, a agentes pequeños en ese sentido que presentaban un mercado más grande. ¿Vale? Entonces decimos, ostras, nos vamos a ir del mercado grande al mercado pequeño. Entonces, la primera decisión no era para nada evidente, pero había una cosa súper evidente para nosotros y era el agente inmobiliario pequeño utilizaba nuestro producto a lo mejor durante unos meses y luego lo dejaba. Y luego a lo mejor volvía yo qué sé, al año o lo dejaba de utilizar totalmente. Y sin embargo, si tú veías la cohorte del cliente grande, todo el rato tenía una retención del 100%. Era brutal. Que yo digo, "Joder, y con el producto que teníamos en ese momento, digo, pues, vaya mérito operativo que hubo ahí, ¿vale? Eh, entonces, nosotros ahí tomamos una decisión muy fuerte en decir, vale, aunque sea un mercado más pequeño, es un mercado con una salud mucho más grande y con un mercado en el que luego nos va a permitir ir más allá del cambio de titularidad a todos los otros problemas que hemos dicho. Yo creo que fue pues, a principios del 23, hicimos ahí un doble o nada y dije, pues, oye, mira, pues, lo siento, a los clientes más pequeños, digamos que les damos pues una especie de self-service de la plataforma, ¿vale? Eh, para nada les apagamos el servicio, pero le dejamos de dar a lo mejor cierta calidad de servicio para centrarnos totalmente en el otro lado. Y a partir de ese momento, pues de apostar por las cortes y apostar por algo contraintuitivo, que era un mercado mucho más pequeño, es lo que nos permitió realmente escalar a 100%. 2023 para nosotros fue un año súper, súper bueno. Bueno, al final esto es Pareto, y es lo que describe Tim Ferriss en su libro de la jornada laboral de 4 horas. Dice, el 20% de tus clientes te van a dar el 80% de tus ingresos. Total, Y además ese 80% de los clientes que no te están dando tantos ingresos son los que más tiempo te están consumiendo, ¿no? Un poco, ese fue la deducción a la que llegasteis, ¿no? Una vez que realizasteis el comportamiento de los clientes. totalmente. Y sobre todo que tenían una salud muchísimo mejor. O sea, si tú veías, no solo evidentemente que sí, ¿no? En ese momento representaban un trozo del revenue mayor, pero sobre todo era un tema de salud, ¿no? Y si tú lo piensas, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si yo soy una inmobiliaria pequeña que tiene 2 alquileres al mes, ¿necesito realmente una plataforma de gestión para hacer el papeleo de los cambios de suministro? Pues bueno, sí, me puede facilitar la vida, pero ojo, en 2 llamadas, a lo mejor 25 minutos cada llamada, lo tengo solucionado, ¿vale? En cambio, si soy un gran patrimonialista que tiene 200, 300 cambios al mes,
oye, o tengo ahí un call center o un ejército o digitalizo este proceso porque sí que realmente toca mucho más mi línea de OPEX, ¿no? O sea, hay una parte como más de los fundamentos del negocio que hace que una solución tuviera sentido y otra, pues, y ya lo reflejaban las propias cohortes de retención, ¿no? Veías que no había realmente como, pues lo que dicen del stickiness, ¿no? Ese pegamento realmente con el producto no existía tanto. Y tiene esa razón fundamental, lo cual, pues hombre, a toro pasado parece lógico, pero en ese momento había que hacer una apuesta un poco pues, más de intuición en ese momento. Y a la par que hicisteis este cambio, también hicisteis un cambio de marca. ¿Por qué decidisteis hacer el cambio de marca? Bueno, hay una razón, bueno, voy a contar la razón corporativa bonita, ¿vale? Y luego otras partes. Nosotros teníamos una marca, pues efectivamente, ¿no? Muy enfocado a quizás más teníamos un B2B2C, al consumidor final, en el sentido de pues, los inquilinos, los clientes de nuestros clientes, pues una marca a lo mejor más amigable y detrás en ese sentido. Y cuando ya llevábamos un par de años, primero de todo, muy focalizados, ten en cuenta no solo la parte de papeleo, sino en los otros problemas relacionados con la gestión de la energía y licenciando el producto solo a, al gran cliente patrimonialista o gran cliente del mundo retail, pues nos dimos cuenta que esa marca era un contrasentido, ¿no? Era demasiado, sí, demasiado orientada al consumidor final, demasiada poca connotación, a lo mejor únicamente de energía, ¿no? Era una connotación más del mundo de la mudanza, cámbiate de casa, la experiencia y demás, y había que darle un toque que tuviera más coherencia simplemente con donde estábamos yendo. Y luego había, pues, la marca que nosotros teníamos antes, se llamaba Click, escrito QLIP, ¿vale? Entonces, el 95% de nuestros clientes nos llamaba QLIP, lo cual, pues, no sé, me sonaba como a marca de, no sé, pañales para bebés o sea, me sonaba terrible. Y no había, fue aquí, pues, no sé, más problema nuestro que otra cosa. Se unieron las Eh, dos cosas, ¿no? Y dijisteis, se, aquí hay que se- darle un se- cambio. se unieron las dos cosas. Mm. Y oye, ya que fuimos y funcionó fenomenal. Con los cambios de marca, y yo aquí, pues no sé si hay alguien que va a hacer un cambio de marca o no, pero para internamente es mucho más grande de lo que luego es externamente, ¿vale? Porque internamente es un proceso de meses, oye, de ver bien cómo todo el proceso, entenderlo, dar el mensaje correcto, todo, ¿no? Y para el equipo que ya, digamos, culturalmente también se ha aferrado a una marca y es una identidad para ellos, el cambio es muy fuerte, ¿vale? Para el mundo exterior, pues quitando pequeñas anécdotas, pues scrollean en LinkedIn, ven que has cambiado de marca y dicen, ostras, pues enhorabuena, ha quedado bien y ya está. Entonces lo haces mucho más grande internamente de lo que luego realmente es. Y luego, pues no sé, yo tuve anécdotas de, pues a mí me llamaron 3 o 4 veces para preguntarme si me habían comprado y yo no, no, o sea, si digo, somos los mismos, vamos a hacer lo mismo, simplemente pues que tenemos que hacer un cambio de marca que sea coherente. Ujú. Y todas estas decisiones, claro, tenéis que tomarlas entre 5 cofundadores que sois, que no es Sí. poca cosa. ¿Cómo se gestiona eso en el día a día? ¿Es fácil mantener el mismo nivel de implicación, de alineamiento, siendo tantos cofundadores? Sí, evidentemente es un reto, ¿no? Para nosotros, yo creo que para la primera premisa para nosotros es muchísimo respeto eh, y muchísima crítica constructiva en este sentido, pero también muchísimo respeto, digamos, por la parcela de cada uno, ¿no? Cada uno es muy dueño de su terreno en este sentido. Eh, la parte del alineamiento, pues hemos tenido épocas que por estar hasta arriba de trabajo no le hemos prestado atención y otras en las que sí le hemos prestado atención. Y en el tiempo hemos generado ese tipo de dinámicas que nos permiten estar totalmente alineados. O sea, yo tengo como mucha exigencia de reporte a mis 4 cofundadores, ¿vale? Para darles visibilidad realmente de lo que está haciendo el resto. Y uno puede pensar que es repetitivo, porque tú le escribes y dices, joder, estoy escribiendo algo que, pues, Belén, la nuestra de producto, sabe perfectamente lo que es, ya, pero el resto a lo mejor no.
y esa exigencia de reporting interno, y nosotros, por ejemplo, nos obligamos todos los meses a hacer una sesión larga, 2, 3 horas, y luego nos vamos a cenar todos juntos, en la que, pues, es una manera de ponernos todos, fuera de las weeklies que tengamos y demás, de poner como, vale, ¿qué está pasando en general en todos lados? ¿No? Entonces, yo creo que muchísimo respeto, mucha libertad de autonomía en cada una de las áreas y luego mucha disciplina de reporting interno, porque a veces tenemos mucha disciplina de reporting pues a los inversores y que está fenomenal, pero son los stakeholders más importantes. Si tu gente y tu equipo no está bien informada, la empresa no va a funcionar. Y eso yo lo entendí tarde, por ejemplo. Eh, yo creo que llevo haciendo esto como 3 años o sí, por ahí. Eh, y esto en el pasado, pues no sé, éramos menos disciplinados y nos excusábamos un poco en el día a día. Para nosotros es fundamental. Y eso ha mantenido al equipo alineado, motivado. Yo soy totalmente transparente con ellos de todo lo que pasa en todo momento y eso hace también pues, que estemos todos en la misma página. Y para ti, ¿cómo ha evolucionado Cenova desde que la montasteis hasta hoy? Ya desde 2020 son muchos años. ¿Creías que llegaríais tan lejos? Cuando la montaste, ¿te imaginaste que sería lo que es a día de hoy, Cenova? O sea, la respuesta más fácil es no. O sea, que yo creo que hemos ido cogiendo mucha ambición por el camino. Y, y si mi yo del 20 pues escuchar las cosas que yo digo ahora de lo que vamos a hacer, porque ahora pues no hemos techo nunca, pues pensaría que se me ha ido totalmente la cabeza. Pero yo recuerdo, aparte yo esto lo dije, nosotros hicimos un offsite en el verano del 20, ¿te acuerdas que ya, oye, pues todo el mundo de repente tuvo la oportunidad de juntarse, tal, no sé qué, no sé cuántos, y nosotros pues habíamos conseguido sobrevivir. Era un reto en ese momento. Y me acuerdo, pues decirle a los 9 o 10 que éramos en ese momento, decir, chicos, yo con llegar hasta aquí ya soy feliz. Y, hostia, la magnitud que ha cogido la empresa mm, no tiene nada que ver, o sea, cómo nos íbamos a haber quedado ahí, ¿no? Entonces, pues eso es una anécdota para ejemplificar que no, yo jamás vamos, para nada me imaginé que la empresa iba a llegar donde está ahora, por dos lados, ¿no? En la magnitud del tamaño de la compañía y por otro lado, en la densidad de talento que hemos ido captando, pero también que hemos ido creando. Nosotros, muchos de los líderes de departamento que tenemos ahora empezaron con nosotros de becario. Eh, y de hecho, gente que la contratamos para 2 semanas, porque les necesitábamos para cerrar cierto pico de trabajo y ahora son piezas fundamentales. Entonces, pues es increíble y yo tengo que estar muy agradecido a toda esa gente pues que se ha unido y también la gente que ha crecido con nosotros. Y eso yo creo que no me lo hubiera imaginado nunca. Bueno, aquí has abierto un tema que para mí me parece el más complicado de las empresas, que es la contratación. No, total. El dar con los perfiles clave que te pueden llevar al siguiente nivel, a mí me parece lo más difícil que se puede hacer en una empresa. Es súper complicado. O sea, es muy, muy complicado. Aquí, como todo en la vida, ¿no? Se va aprendiendo por el camino. Pero hay algo. Mire, yo esto lo hablaba con uno de mis cofundadores. Hay determinados clichés que lees en los libros. Yo al principio, o sea, he debido ser el mayor consumidor de libros de emprendimiento del universo. Y hay muchas cosas que las experimentas o no, o es imposible que las interiorices viendo. Y hay un dicho muy fuerte en el mundo del emprendimiento que es contrata lento y despide rápido, ¿no? Lo he Y oído eso muchas veces, es cierto. se oye muchas veces y pues sí, yo la primera vez que lo escuché dije, pues bueno, vale, pues, consejo número 1538 me lo apunto, ¿vale? Pero luego, cuando te das cuenta de lo importante que es tener buen talento, de lo que cuesta formar, de lo que cuesta impregnarse de la cultura, del error que puede ser contratar mal y que eso haga algo de daño al grupo, entiendes por qué hay que contratar talento. Y vuelvo y lo mismo lo pongo para el otro lado, ¿no?
cuando pues has tenido la mala suerte de no haber contratado no a alguien porque fuera malo o tal, sino porque no encaja en la empresa que tú estás montando. Y yo creo que siempre todos pues, hemos tirado de, venga, una oportunidad más, seguro que si hago esto, funciona, eh, no, le vamos a poner tal, no sé qué, no sé cuántos, y, y realmente no, ¿no? O sea, sí que hay veces que hay que cambiar a la gente de departamento porque tiene unas habilidades que funcionan mejor o peor, pero hay otras que no. Y nosotros ahora eso lo llevamos una rajata. Y Bueno, para eso es... a veces nos pa- autoengañamos, ¿no? Tratamos de buscar el encaje, no queremos que esa persona pase un mal rato porque vemos que dentro de su perfil pues puede tener unas habilidades mejores o peores y eso nos lleva a autoengañarnos, ¿no? Y a decir que continúe un poco más, vamos a seguir probando, pero es un error. Total, y es un error. Es un error para la empresa y para esa persona. Porque estás alargando un momento que en algún momento va a llegar. Lo que pasa es que sobre todo al principio, ¿no? Oye, pues sois 10 15 20 personas y hay pues a esa familia, ¿no? Y ese tal, hostia, pero ¿cómo vamos a hacerle esto a esta persona, ¿no? O sea, al final es que pues yo qué sé, o sea, no sé cuánta gente de la empresa está en mi boda, pero mucha gente, ¿no? Entonces digo, hostia, tío, está en mi boda, como yo le voy a decir tal, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando te das cuenta de que no es algo personal y que es algo por el bien de todos, pues, pues de alguna manera tomas mejores decisiones y más maduras en ese sentido. Pero vamos, de ese melón podríamos estar hablando Sí, una sí. hora, porque yo todavía es algo que tenemos sin resolver, ¿eh? O sea, eh, y aprendemos todos los días. Bueno, no lo tenéis resuelto en Cenova ni nadie, ya te digo, por algo es algo tan complicado y como muy bien dices, de lo que se ha escrito muchísima literatura. Si no hubiera un problema tan grande, no se habría escrito tanto. Y, y hablando de otro problema, cuando hablamos siempre de un modelo de negocio, siempre tenemos que estar buscando cuál es la barrera de entrada o cuál es la ventaja competitiva que te permite tener algo diferencial respecto a Ujú. tus competidores. Para ti, ¿cuál es esa barrera de entrada o esa ventaja competitiva de Cenova? ¿Está en la tecnología? ¿Está en el conocimiento regulatorio? ¿En la operación? ¿En la distribución? ¿Qué creéis que os hace diferente? Bueno, para aquí hay dos cosas para nosotros que yo creo que son totalmente fundamentales, ¿no? Eh, y bueno, no abro el melón de lo de la IA y demás, pero hago un pequeño paréntesis. Sí que es verdad que a lo mejor la capacidad de producción de línea de código pues se ha abaratado, por decirlo en este sentido, a través de la inteligencia artificial, eh, pero la capacidad de tener estos datos y el know-how específico del negocio y del problema se vuelve más importante que nunca, ¿vale? Nosotros, para mí, yo creo que tenemos el mejor producto y eso que todavía nos queda mucho por hacer. Tenemos el mejor producto porque somos capaces de brindar una serie de soluciones a problemas a través de una información muy bien nutrida y muy bien entendida, eh, que es una barrera de entrada totalmente a quien lo quiera tener, porque va a tener, porque adquirir estos datos no es tan sencillo, ¿vale? Eh, eh, este tipo de negocios tienen un churn estructural pues, relativamente bajo, ¿no? Estás hablando del 5% 4% anual, ¿vale? Y entonces pues hace muy difícil como quitar mucho cliente de un día para otro, ¿vale? Y luego está la parte del know-how sectorial, que esto lo uno para el equipo de operaciones, ¿vale? El entender muy bien cuáles son los problemas del cliente, trasladar exactamente pues, la solución efectiva que se quiere trasladar conociendo el mercado, conociendo la regulación, etcétera, eh, es algo que, oye, poco a poco iremos eficientando con la inteligencia artificial, pero que sin duda es el diferencial porque sin eso no se hace un buen producto. Entonces, para nosotros es la combinación de un equipo de producto y tecnología mm, llevado pues, a su máximo exponente una, con un ingrediente secreto que es esa parte más de toda la capacidad de explotación de los datos que tenemos, unido, y siempre va unido, a un equipo de operaciones muy bien preparado que son capaces de
no solo de entender bien el producto, etcétera, sino de entender muy bien los problemas y en este caso, que para nosotros es muy importante, el contexto regulatorio y de mercado que está sucediendo con la energía. Entonces, esta combinación para nosotros es fundamental. Ujú. Bueno, es que el mundo de la energía tiene muchísima complejidad, ¿no? Y cada día lo estamos viendo más. Ahora creo que está muy en boga por todo el tema del estrecho de Hormuz. Si tuvieras que decir a tu juicio y como gran conocedor de este mundillo, ¿qué es lo más difícil de automatizar y por qué todavía nadie realmente lo hace bien? ¿Qué dirías que es? Mira, me vuelvo a la parte de lo de los datos, ¿no? Y yo hablo de la energía B2B, pues en este segmento retail, no me meto en el mundo de la generación y demás, ¿no? El gran problema que existe, ¿vale? Es que, primero, para poder ofrecer, y vamos a hablar únicamente de ofrecer una tarifa, ¿no? Para ofrecer exactamente una tarifa para, yo qué sé, todas las sucursales de Bankinter, perfecta, que tenga sentido, que solucione realmente el problema, pues hay determinadas cosas que hay que entender muy bien, ¿no? Pues el patrón de consumo, la tipología de precios que veníais teniendo en el pasado, vuestra aversión al riesgo, etcétera, etcétera. Y eso en el pasado se ha resuelto de una manera muy analógica, muy relacional, en el sentido de aprender durante los años casi como sois, de alguna forma, y luego lo solucionas una tarifa de, no, es que yo sé que a José Carlos le va a encantar esto porque es que le conozco de toda la vida, ¿vale? ¿Por qué no se ha resuelto nunca esto a través de una plataforma? Porque todo ese entendimiento de comportamiento previo, histórico y demás, eh, nunca, primero, nunca ha sido recopilado bien estructuralmente en la información en una plataforma. Segundo, nunca se ha utilizado con el propósito de que fuera 100% la plataforma la que da la solución, ¿vale? Y aquí sí que los agentes de inteligencia artificial han supuesto un antes y un después, ¿no? O sea, si los problemas antes se solucionaban de una manera reactiva, ¿no? Pues tú me puedes decir, oye, Geme, pues cotízame porque quiero una oferta para el año que viene. O sácame todas las facturas de los últimos 30 días que tengamos a nombre de Bankinter, porque es que me las están pidiendo para tal. O dime los consumos del año porque me los están pidiendo para el informe no financiero, ¿no? Para el informe de sostenibilidad. Antes eso pues recaía internamente en un apartado, pues digamos, más analógico y de forma reactiva. Sin embargo, los agentes están ayudando mucho a que tú puedas interactuar con la plataforma y puedas resolver este tipo de dudas a tiempo real. Y teniendo una menor dependencia de tener un equipo que esté 24/7, ¿no? Conectado. Al final es también una de las cosas que permiten estos agentes, ¿no? Totalmente. Y sobre todo, con una autonomía total para el cliente. Aquí lo importante es el cliente. Aquí lo importante es que el cliente tenga todos sus problemas solucionados. Totalmente. Y Cenova ha pasado de gestionar decenas de miles de suministros a cientos de miles. Ujú. Eh, Cuando cambias de un dígito a otro, metes un dígito más, ¿no? En la ecuación, las cosas se vuelven de otra complejidad, la operativa se vuelve de otra complejidad. ¿Qué es lo que realmente has notado que pasa cuando empiezas a gestionar unos volúmenes tan grandes? Pues sucede, yo creo que, vamos, y todo el mundo en una determinada escala, yo creo que le pasará un poco lo mismo. Lo que antes era un problema de decir, no pasa nada, hombre, que siempre si es un caso aislado, pues claro, en vez de uno son 10, o en vez de 10 son 100. Y entonces ya, pues cuando tienes 100 excepcionalidades ya no es una excepcionalidad. Te toca, pues de repente, ampliar tu flujo de trabajo para prestar más atención a lo que antes era un poco, entiéndeme, ¿no? Como la espuma de la cerveza, pues cada vez va viendo un poco más espuma. Y como no hagas por reducirla, como no hagas por tenerla controlada, pues acabas teniendo solo espuma y nada de cerveza, ¿vale? Entonces, para mí, yo creo que lo fundamental ha sido eso, el entender que ha habido procesos antes anecdóticos a los que no hemos prestado mucha atención, que cuando lo multiplicas por 10 pues han hecho que tengamos que virar de alguna manera
y en el que, oye, esto no va solo también de construir hacia adelante, sino que lo que has hecho no se rompa, ¿vale? Y para eso este tipo de cosas hay que tenerlas muy, muy bien controladas. Ujú. Y en vuestro discurso comercial, ¿qué es lo que vendéis? ¿Vendéis ahorro de costes? ¿Vendéis tranquilidad operativa? ¿Y cómo ha cambiado ese mensaje que le lanzáis a vuestros clientes a lo largo del tiempo? El mensaje ha cambiado mucho y empezando por la primera pregunta, nosotros vendemos control. Vendemos control financiero y operativo. Es lo que trasladamos, ¿vale? Trasladamos una tranquilidad en cuanto al control de que está contratado energéticamente de la mejor forma posible. Trasladamos que operativamente va a tener las soluciones más rápidas, más eficientes, más digitales a su disposición, que sus informes de sostenibilidad y demás van a poder sacarse a la mayor brevedad posible. Trasladamos control, pero no solo control operativo, control financiero. Trasladamos el control de que si queremos hacer un presupuesto para entender la partida energética, la podamos tener de manera rápida y de manera pues, todo lo precisa posible que el mercado y su contrato nos permita, ¿vale? Porque hay contratos más complejos, con fórmulas indexadas y determinados parámetros y demás, ¿no? Y eso no es lo que hemos vendido en momentos determinados. Nosotros hemos tenido el error en algún momento de simplemente vender, oye, pues te ahorro. Y vender ahorro, y esto es, pues alguien me lo enseñó hace tiempo, no es la manera de, de ir. No, no, no tiene sentido. Pues si yo te ahorro todos los años, a mí me toque pagar cero. No, no se trata de ahorro. Se trata de que estés lo mejor contratado posible y que sientas que aquí hay una situación de control. Entonces, para nosotros, la palabra control es fundamental. Ujú. Somos, pues, ese Energy Advisory pues, hecho plataforma en el que tú te despreocupas totalmente de todo y entiendes que el equipo de Cenova está detrás de ello. Y vosotros además hacéis algo que a mí me parece súper complejo. Diría que para una empresa o para una startup es lo más complejo que es vender a grandes corporaciones. Em, con lo que implica esto. Te lo digo conociéndolo de primera mano, estando en Bank Inter de la mano de la fundación, ¿no? Al final son grupos muy grandes que cuando tienes un grupo muy grande, pues tienes que tener procesos. Es que es algo normal, ¿no? Porque si no las cosas se pueden descontrolar o la gente lo hace de la forma que ellos piensan que es lo mejor, pero a lo mejor no es la mejor forma, ¿no? Y esos procesos son tiempo y el tiempo para una startup es dinero y es vida, ¿no? Porque las startups pues viven, digamos, de 18 o 24 meses en 18 o 24 meses. Cada vez que levantan una ronda de financiación, tienen que estar continuamente demostrando métricas, demostrando que son capaces de hacer crecer la cifra de negocio. ¿Cómo lo habéis vivido, enfrentaros a estas compañías y cuál ha sido la clave para vosotros de haber conseguido vender a las grandes corporates? Algo donde han fallado infinidad de proyectos. Buah, ese equilibrio es que es tan, o sea, creo que está súper bien explicado porque es tan real ostras, yo de repente vendo a Corporate y claro, eh, por mucho que yo quiera darle velocidad, el ciclo de ventas de 9 meses no baja. Y es el que es. Y esto es así. O sea, solo por el proceso de homologación o lo que fuera, es que es así, ¿sabes? Y ponte a explicar eso, porque al final hay que crecer, ¿no? Y sobre todo nosotros, pues desde el 24 sí que hemos sido rentables, pero en el 23 no éramos rentables. Entonces, ponte a explicarlo en ese momento. Entonces, pues partiendo de lo primero, que es que tener unos inversores que te apoyen en la visión en este sentido, ¿vale? Pero entrando más en lo operativo, creo para nosotros ha habido, yo creo que ha habido varias cosas muy fundamentales. La primera, una capa de resiliencia contra el, todos los pasos que te pone una corporación y los síes y los noes que te dicen hasta decir que sí, el aguantar, el no desfallecer y el entender que si se vende a 13 meses, se vende todos los días dando la mejor de las caras y la mejor resiliencia en cada momento, ¿vale? O sea, una resiliencia súper, súper fuerte, porque yo creo que a veces nos damos por vencidos en determinados noes o decir, ostras, es que mi plataforma ahora mismo no hace esto.
Bueno, pues si quedan 5 meses para vender, ya lo haremos. O sea, llegaremos ahí. ¿Vamos a ir con algo al cuello? Sí, pero llegaremos. ¿Vale? Em, Hay una parte también para nosotros muy importante y es que en determinados nichos es súper importante tener prescriptores. Y nosotros la figura de los advisors para nosotros ha sido fundamental. Sobre todo en el mundo del real estate, que nos introdujeran esas grandes corporaciones que no nos hubieran abierto la puerta jamás. Jamás, o sea, por muy pesado que yo fuera, no nos hubieran abierto la puerta jamás. Y esos advisors joder, pues nos han hecho estar en muchas mesas donde pues nosotros no hubiéramos llegado solos. ¿Vale? Entonces, yo lo que creo es, primero, que te apoyen y explicarlo bien con matemáticas desde arriba. Segundo, pues alinear tu estrategia de esfuerzos operativa y de producto a esos ciclos de ventas y a esa dureza que tiene el proceso. Y tercero, buscarte unos canales de distribución que tengan sentido, ¿vale? O sea, porque voy a poner un ejemplo pues muy extremo. No tiene ningún sentido nosotros hacer anuncios, ¿no? O targetizar a nivel de marketing porque a lo mejor había 20 o 30 decision makers en ese mundo de real estate de grandes fondos. Ujú, Vamos a buscar a gente que ha trabajado con ellos, que les conoce perfectamente y que nos sienten en la mesa. Es mucho más barato y sobre todo es mucho más rápido. ujú. No, creo que has dicho una de las claves. Yo he hablado, me atrevo a decir, con miles de emprendedores, y hay algo que marca la diferencia entre aquellos a los que consiguen sacar adelante su proyecto y los que no, y es la resiliencia, ¿no? Hay muchos, pues que las cosas no siempre van bien. Es más, las cosas normalmente van mal. Y el ser capaz de aguantar cuando llueve, cuando nieva, cuando caen truenos, cuando las cosas van mal, hasta esperar a que escampe y ir teniendo aprendizajes en todo el camino para conseguir que, bueno, pues que el proyecto salga adelante, es lo que marca la diferencia, ¿no? El ser resiliente, el aguantar, el decir, esto lo voy a sacar y voy a buscar la fórmula para sacarlo, que ahora me he ido mal, pues aguantaré, y como tú dices, y poniendo buena cara, aunque el proceso de venta sea 12 meses, ¿no? Es muy importante. Es fundamental. O sea, y ya no solo para vender, para emprender en general, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Es lo que marca la diferencia entre un buen y quizás un mal emprendedor. Eh, y no porque pues, probablemente hay gente pues súper inteligente que no, pues que en algún momento pues ha decidido tirar la toalla oye, y hay muchos sentidos que tirar la toalla a tiempo es lo mejor que se puede hacer. Pero yo creo que hay que tener un punto de iluso, un punto de extremo optimista y, y un punto de locura, pues para, yo qué sé, después de 500 noes, pues que sigas ahí. O sea, y eso no son matemáticas. Hay una parte, pues, de gestión emocional que hay que tenerlo ahí. Fíjate, para nosotros eso a nivel de ser 5 nos ha ayudado mucho, porque al final sí que hay cosas pues que cada uno vive su soledad y demás, pero el ser 5 nos ha servido para que los momentos malos no fueran tan malos, ¿sabes? Y eso para nosotros quizás pues ha sido una de las cosas que nos ayuden a pues ese proceso que llevas 10 meses y de repente te dicen que no o te dicen que sí, pero eh, pues tú digas que oye, pues yo sigo para adelante. Ujú. Y en Europa tenemos una visión, ¿no? Bueno, una visión o nos gusta regular todo. Demasiado. Yo creo que ya se está dando marcha atrás desde la Unión Europea. Y siempre tenemos, como decía, esta doble visión de en Europa la innovación surge de la regulación, en Estados Unidos la innovación surge de la tecnología. ¿Tú lo ves así y crees que la regulación energética en Europa es una barrera o es un catalizador para startups como Cenova? O sea, yo aquí tengo dos visiones, ¿no? O sea, por el hecho de que existe mucha regulación compleja, yo, a través de nuestra plataforma, podemos ayudar a escapar a esa regulación compleja, ¿no? Entonces, digamos que a mí la regulación compleja, en este caso, me beneficia porque es un problema a solucionar, ¿no? No es el único problema que solucionamos, pero es un problema a solucionar dentro de pues, del espectro de problemas que hemos dicho.
hay una parte regulatoria que nosotros efectivamente sí que tenemos que solucionar para dar solución a todo lo que se tiene que enfrentar nuestros clientes, ¿vale? Dicho esto, yo sí que estoy bastante de acuerdo en la afirmación de que sí que hay un punto en el que, pues en Europa hay una regulación muy extrema que entorpece determinados procesos, ¿no? Ya no son en el ámbito de la energía, yo creo que y toda esta iniciativa, por ejemplo, que hay alrededor del decir, oye, yo inscribo la sociedad en esto que han llamado como El régimen EUI. 28. Sí, efectivamente, ¿no? Y oye, pues puede estar en todos los países y demás, pues sí, no sé si yo lo veré, pero ojalá que llegue a este tipo de historia, ¿no? Pues ese tipo de cosas son palos de las ruedas enormes. Y a nivel energético, pues sí, hay un montón de cosas. Hay regulaciones, yo creo que en España, pues históricamente las hemos conocido, que durante determinados años, a lo mejor a principios de los 2000 y demás, hizo que hubiera un boom enorme porque había una mala regulación que sobrepagaba, en este caso sobre todo el tema fotovoltaico, ¿sabes? Hizo un boom, pero también luego se cargó un mercado, porque cuando baja esa regulación, pues no, baja el nivel del mar y se ve a ver quién sobrevive ahí. Eh, yo creo que no va totalmente acompasado a nivel del mercado, o sea, a nivel de la evolución que hay en el mercado. Entiendo que, oye, pues hacen sus mejores esfuerzos para que las cosas avancen, pero a veces hay que tener un poquito de lejano oeste, ¿no? O sea, de tener un poquito de libertad en los primeros momentos de la innovación para permitir, y luego sí que es verdad, hay que regular ciertas cosas, ¿no? Y yo no estoy en contra de eso, pero hay que permitir que haya cierto caos al principio y que haya pues una libertad, porque si no, no vas a encontrar nunca el camino a la innovación, a la solución al siguiente problema, ¿sabes? Pues yo sí que creo que ahí es una asignatura pendiente para todos nosotros. 100% de acuerdo. Si hoy empezaras Cenova de cero, ¿qué harías radicalmente distinto? Quería radicalmente distinto. Pues, o sea, yo creo que sería, bueno, lo que hemos aprendido nosotros en el tiempo, ¿no? Es como oye, pues a ser más más dueños de nuestras decisiones y hacernos más caso un poco a nosotros mismos, ¿no? O sea, yo he escuchado tantas cosas y a veces yo creo que mi, pues mi brújula a lo mejor pues no ha sido la correcta porque intentaba entender cada uno de los inputs de cada una de las personas, de gente de fuera, de dentro del sector y demás, ¿no? Y creo que pues yo creo que lo que me diría mucho es, tienes que aprender muy bien a quién escuchar para cada cosa y hacer mucho caso a determinadas personas en momentos determinados y en otras creer mucho en pues en lo que tú sabes y en lo que tú crees. Es fundamental, ¿sabes? Y luego yo creo que hay una cosa que yo creo que me diría pues, a gritos casi y es que hay que ser más ambicioso. Yo cuando éramos, pues eso, 8 o 9, lo que fuera, y decía que con haber superado la crisis del COVID me valía, la crisis del COVID ha sido una piedra en el zapato y ahora tenemos que escalar montañas, ¿sabes? O sea, no, yo creo que a lo mejor no sé si es general o no, ahí José Carlos, pero tú has hablado con más gente en este sentido, pero creo que a veces tenemos una visión como muy de nicho en España, a lo mejor, y nos vale como montar un buen negocio, ¿no? En el que, oye, y que tiene un mérito enorme y, oye, siempre se estará muy orgulloso de dar trabajo a gente que, oye, que son familias y oye, es una satisfacción personal, pero pensando un poco más grande y si queremos hablar, oye, pues en mejoras de productividad, en realmente tener impacto y demás, tenemos que ambicionar empresas más grandes, multinacionales. Es la manera de conseguir ese impacto, ¿no? Luego hay segmentos, ¿no? Pues Mercadona, que casi solo está en España y tiene un impacto brutal, ¿no? Pero para la mayoría de los segmentos, creo que nos falta ese tipo de ambición en este sentido y yo me lo gritaría mucho, yo creo. 100% de acuerdo. Siempre se dice, ¿no?, que España es un mercado trampa para los emprendedores, porque es lo suficientemente grande para que tu proyecto crezca y pueda ser autosuficiente, pueda sostenerse y puedas tener un buen negocio,
pero también es lo suficientemente pequeño para no permitirte escalar demasiado. Y además, como estamos dentro de la Unión Europea, que sí es cierto que lo vemos como un todo, pero luego a la hora de la verdad no es un todo, es un mercado súper fragmentado con distintas dinámicas. Lo que hemos mencionado antes, ¿no? Del régimen 28, este régimen de la Unión Europea que quiere implantar para desde una única compañía pueda operar en toda la Unión Europea desde un único lugar, allá donde esté constituida. Ahora eso no es así, ¿no? Tienes que abrir una sociedad en cada país en Eso el que es, quieras operar, tienes que entender cuáles son las dinámicas del mercado, quién te va a comprar, quién no. Normalmente tienes que contratar gente nativa del mercado, porque un francés prefiere hablar con un francés, un alemán con un alemán y un español con un español también. Esto es así. Entonces es un mercado complicado y claro, desde el otro lado del charco, desde Estados Unidos, un mercado de prácticamente 350 millones de personas, que ahí sí que se ve como un todo y actúa como un todo en muchos sentidos, es mucho más fácil escalar un proyecto y además con un poder adquisitivo más alto y una menor aversión al riesgo. O sea que digamos que allí también hay otros factores, no únicamente el tamaño de mercado que ayudan a que los proyectos escalen al nivel que consiguen escalar. Pero estoy 100% de acuerdo que yo creo que es algo que debemos de transmitir. Oye, en España hay emprendedores extraordinarios como tú, proyectos extraordinarios como Cenova y que podemos llegar más lejos y podemos crear grandes unicornios también. Solo tenemos que creérnoslo y que empujar por ello. Y, totalmente. y me da el perfecto pie para decirte dónde ves Cenova dentro de los próximos 5 años. Pues bueno, aparte siendo coherente con todo lo que he dicho de la ambición, yo veo de Cenova un líder europeo en toda la parte de, de Energy Advisory. Es nuestra visión. O sea, eh, aquí digamos que hay dos, en el mundo de energía, ¿no? Del asesoramiento, pues si se quiere llamar de esa manera, hay dos partes. El mercado B2C que está eh, reinado por los comparadores, ¿no? Los rastreator de turno, ¿no? Pues tanto si tú como yo queremos ver la mejor oferta, está ahí. Pero cuando entras a las empresas, eh, que todo es más complejo, pues necesitas de un producto muy fuerte, no vale solo con comparar una tarifa o no. O sea, eh, requieres de una serie de cosas muy, muy específicas que hacen que no haya ningún líder claro en Europa en este sentido, ¿sabes? Para el mercado B2B. Y yo tengo la total convicción de que Cenova será, eh, será quien acabe ganando esta partida y quien acabe ganando la partida del B2B. Es donde nos veo. Ujú. Ya nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a ir a por la última pregunta, que es para cerrar, ¿qué consejo le darías a un emprendedor que nos esté viendo y que esté comenzando ahora con su proyecto? Pues mira, un consejo uno de como muy de hard skill, ¿no? Eh, yo diría, o sea, un proyecto tiene sentido muchas veces cuando, por mucho que en tu cabeza te diga, por mucho que incluso el cliente te diga, no, tiene sentido, lo veo, demás, y no sé qué, no te retroalimentes o no te regodes las buenas palabras. Un proyecto tiene sentido cuando tú intercambias un producto o un servicio por un euro. Ahí tendrá sentido el proyecto. Cuando hayas conseguido eso, eso hace sentido al proyecto. Antes se, se nublan las percepciones, las buenas palabras, eh, el optimismo y demás, ¿no? Lo que, pues ese optimismo tan necesario para emprender, a veces, pues es una navaja que tiene dos filos, ¿no? Pero si tienes esta brújula muy clara, pues por lo menos hay una parte en la que puedes no fallar, en la parte del principio. Tu proyecto tiene sentido cuando esa parte básica de la economía de yo te doy un servicio, un producto y tú me das un euro a través del cual yo obtengo un beneficio y tengo un negocio saludable, es lo que hace sentido, ¿vale? Luego hay muchas matemáticas alrededor de esto, pero por volver mucho a los fundamentales, para mí sería algo totalmente necesario, ¿no? Y a nivel más de soft skill, más de pues, la parte emocional y demás, eh, yo hay una parte tan importante en en el equipo fundador que
mm, yo lo siento, ¿no? Y a lo mejor esto es un pensamiento un poco contrario, pero no existe del todo ese equilibrio trabajo-vida, ¿no? En ese sentido. Tus cofundadores van a ser parte de tu vida personal y profesional porque vas a pasar tanto tiempo juntos que va a ser así. Entonces tienes que elegirlo muy bien. Y es mi manera de verlo. O sea, yo esta parte la tengo bastante mezclada en ese sentido y nosotros estamos súper contentos en esta parte y creo que a nosotros nos ha salido bastante bien. Entonces, yo creo que habría una obsesión muy grande y le diría que tiene que elegir muy bien a sus fundadores. No tiene por qué ser gente de su familia o amigos suyos y demás. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que sea gente que, con la que se vean a largo plazo en el conjunto de su vida entera. Eso no quiere decir que tenga que ser mi amigo, mi primo o mi hermano. Totalmente. Y que al final estén alineados, ¿no? Que estéis alineados y que remáis por un fin común, que tengáis unos mismos objetivos o por lo menos que compartáis unos mismos objetivos de vida, ¿no? Por lo menos en la parte profesional. Porque si no es Totalmente, muy difícil desalinearse, que cada uno acabe por un lado y bueno, eso al final siempre genera problemas y en las empresas ya hay demasiados problemas como para añadirle algunos extra. total, totalmente. Genial, oye, pues aquí despedimos este evento, no sin antes recordaros que el próximo 7 de mayo tenemos el siguiente café con emprendedores, nos tomaremos un café con Juan de la Rica, CEO y fundador de Juanchos Barbacoa, una cadena de hamburgueserías gourmet de referencia en Madrid y ha sido un auténtico placer compartir esta tarde contigo, Jaime, creo que hemos aprendido todos muchísimo y ojalá y todo este conocimiento haya llegado hasta gente que lo pueda aprovechar de la mejor manera posible en sus proyectos, en sus emprendimientos. Y sin más, Jaime, muchísimas gracias una vez más. Ha estado genial y que tengáis una excelente tarde. A vosotros. Muchas gracias por invitarnos. Un abrazo muy grande, José Carlos. Hasta luego, un placer. Hasta luego.